la lengua, o sea, aquello que está normalizado, que está sistematizado, tiene cambios, pero cambios que se van produciendo lentamente. El habla, como es la del común, tiene la capacidad de recibir influencias externas que la hacen modificar y que por lo tanto son fundamentales para la conquista de una nación por otra. Es decir, cualquier forma de conquista se va a basar en dos pilares. Uno, el militar, es decir, la ocupación concreta de un territorio, y otro, el cultural, la suplantación de la cultura de ese pueblo por la del pueblo dominante. En el caso que nos compete como americanos, eso fue lo que ocurrió con la conquista de América por los españoles. Por un lado la conquista a través de la espada y por el otro lado la conquista cultural. Y esa conquista cultural tuvo también dos elementos. Uno, la religión, y otro, el idioma. Es decir, la religión, cambiando los ritos y las religiones autóctonas, y el idioma, poniendo el español por encima de los idiomas aborígenes. Esta evolución que tiene el idioma, van a aparecer algunas etapas que es lo que queremos más o menos contar. La primera etapa es esta, la de la llegada de los españoles, el primer encuentro cultural entre esos españoles y los aborígenes existentes, ya con la independencia, después, digamos, de la independencia de las colonias españolas respecto de España, que se va planteando una discusión sobre la necesidad de que también tuviéramos, además de independencia política, una independencia cultural y una independencia respecto del idioma. O sea, que se llevara a cabo la posibilidad de tener un idioma argentino o sudamericano. Esto viene de la generación de 1837, ¿no? La generación, digamos, liderada por Esteban Echeverría, Valverde, Compañía Gutiérrez, Sarmiento, Mitre, las discusiones que hacían ahí en el salón literario. Y Echeverría es el introductor del romanticismo en América. El romanticismo, además de una corriente literaria, tenía, digamos, posiciones filosóficas e inclusive políticas. El romanticismo plantea dentro del aspecto político la reivindicación de las naciones, las nacionalidades. O sea, la segunda etapa, ya con la independencia, después, digamos, de la independencia de las colonias españolas respecto de España, que se va planteando una discusión sobre la necesidad de que también tuviéramos, además de independencia política, una independencia cultural y una independencia respecto del idioma. O sea, que se llevara a cabo la posibilidad de tener un idioma argentino o sudamericano. Esto viene de la generación de 1837, ¿no? La generación, digamos, liderada por Esteban Echeverría, Valverde, Compañía Gutiérrez, Sarmiento, Mitre, ¿no? Las discusiones que hacían ahí en el salón literario. Y Echeverría es el introductor del romanticismo en América. El romanticismo, además de una corriente literaria, tenía, digamos, posiciones filosóficas e inclusive políticas. El romanticismo plantea dentro del aspecto político la reivindicación de las naciones, las nacionalidades. O sea, va a aparecer una tercera etapa que tiene como elemento fundamental el hecho de la aparición de la inmigración. Que se va a desarrollar toda una literatura popular, es decir, un espacio literario popular que choca, que tiene puntos de contacto con el espacio literario culto. Es decir, se escriben libros, los que cumplían los preceptos del diccionario del idioma,
y se escribe el libro desde el punto de vista de lo popular. Eso va a generar un temor en los sectores, digamos, de la élite, de la oligarquía, pero no solamente por un problema del punto de vista literario, sino que detrás de eso se está escondiendo el problema social y político que se está dando en los finales del siglo XIX, que es que los cientos inmigrantes, en general inmigrante y trabajador, que era una condición unívoca, ¿no? Si era inmigrante, era trabajador, la mayoría de trabajadores eran inmigrantes. Ya no solamente, digamos, habían venido campesinos, digamos, desde zonas muy pobres de Europa, sino también habían llegado gente con militancia sindical, militancia política, y entonces en los finales del siglo XIX había una agitación social y política, sobre todo a través del anarquismo, que, digamos, provocaba enorme temor a la oligarquía y que de alguna manera, de diversas formas, estaban buscando tratar de frenarla. Por un lado, a través de la necesidad de la pureza del idioma, por el otro lado, a través de leyes represivas, y fundamentalmente el acuerdo tiene dos definiciones, según desde el punto de vista de cada uno donde uno se ubique. Tiene una definición del diccionario, y para el diccionario el lunfardo es el habla del AMPA de Buenos Aires, es el lenguaje marginal de Buenos Aires. Ya veremos qué valor tiene esta afirmación. Y para todos nosotros, para los hablantes de Buenos Aires, yo diría para los hablantes de la Argentina, el fardo tiene otra dimensión, que es la que le da la Academia Porteña del Fardo, ¿no? Cuando dice que el lunfardo es un conjunto de voces de diverso origen que sobre la lengua de base, que en nuestro caso es el castellano deformado que tenemos, emplea el hablante de Buenos Aires para distinguirse como una forma de denotar una identidad. Esto es esencialmente el lunfardo. No es, como dice la Academia, un idioma, sino que son florcitas, son agregados que uno le hace a nuestro lenguaje cotidiano del lunfardo como un lenguaje del alma, un lenguaje crítico, etc. Y también durante muchos años el tango fue despreciado de alguna manera por su origen, planteando que tenía un origen prostíbulo. Si uno lo analiza desde otro punto de vista, desde otro enfoque, va a entender que si yo caracterizo a la forma de hablar de la gente común como una forma de hablar delictiva, estoy de alguna manera calificando de delincuente. Si además su expresión cultural más importante la considero prostibularia, estoy diciendo de alguna manera que los que bailan el tango, los que escuchan el tango, son prostitutas, caficios, etc. Son gente de mal vivir. O clientes, etc. Por eso, gente, digamos, que está dentro del mal vivir. Esa no es una definición, digamos, del punto de vista cultural, es una definición social. La historia es demasiado fino. Sí, es posible que a veces se graba. Bueno, en esta versión, la mina es la piba, el café, lo cierto, la historia clara, ¿no es cierto? La mina anda con el guapo, pero a su vez tiene un caficio que la vive y la plata que le saca la mina al guapo se la pasa al caficio. En la versión nueva, en la versión, digamos, cambiada, ya no es una mina, es una piba, ya no es un cafiolo, es un muchacho de la guita. Ella no le saca la guita, sino que le cuenta las cuitas, ¿no? O sea, que él le contaba el masón. ¿Qué se llama? Entonces, va a aparecer una historia
que no tiene demasiado sentido, digamos, que se maten porque un tipo le cuenta, la chica le cuenta las cosas, lo que, el enfrentamiento está porque el matón se da cuenta que la mina lo está viviendo a través de comunicación. Todo ese tipo de cosas, por supuesto, no habla de los tiras, ¿no es cierto? Hay un montón de palabras de Lunfardo que son cambiadas, no todas, pero sobre todo esa historia, lo más central, ¿no? Que también se da en otros tangos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Al pie de la Santa Cruz, ya en Lunfardo, también se hace un cambio en el cual, en lugar de haber que al tipo lo llevan en un barco porque hizo una huelga y quebrantó la ley personal, aparece como que hay un enfrentamiento de un juego de cartas, ¿no? Entonces no se entiende por qué después juega las cartas el tipo lo manda en un barco, ¿no?